Como usted sabe, venimos desarrollando una serie de mensajes amplia, grande, acerca de las grandes enseñanzas de las cartas carcelarias. Ya vimos algunas cuestiones que tienen que ver con alguna de esas cartas y particularmente nos detuvimos en los últimos meses en las grandes enseñanzas de la carta a los Efesios. Ese ha sido el tema que hemos desarrollado tal vez en los últimos 2-3 meses. Lo interrumpimos por causa de las actividades especiales que hemos tenido, pero hoy vamos a retomar, o por lo menos vamos a finalizar, uno de los temas o de los subtemas que veníamos viendo, que es la armadura de Dios. Usted ya ha visto ahí en Efesios 6 todo lo que rodea esto. Nos había quedado un arma pendiente que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y hoy vamos a caminar un poquito acerca de esto. Llamativamente, la carta en la cual se encuentra insertado este capítulo o este tema es la carta a los Efesios. Y como bien mencionó Franco, la carta a los Efesios es una carta dirigida a una ciudad, a una comunidad cristiana que se encuentra ahí a las orillas del mar Egeo, ahí en Turquía, justamente en Turquía, donde van a viajar los chicos, donde hubo una grandísima comunidad cristiana que se desarrolló a lo largo de los siglos y después por distintas situaciones terminó apagando su llama. Ya hemos visto algunas grandes enseñanzas del capítulo 6 y de esto de la armadura de Dios y algunas cosas que quiero recordar solamente para ponernos en contexto. En primer lugar, que el apóstol Pablo trata de enfocar nuestros ojos a la verdadera guerra espiritual. Él dice que no tenemos lucha contra personas, contra seres humanos, contra sangre y carne, sino que nuestra lucha espiritual o nuestra lucha como cristianos es contra el mundo espiritual, contra seres celestiales que son malignos y que están en un mundo de tinieblas y que buscan perjudicarnos y hacernos mal todo el tiempo. Aunque no lo veamos, el mundo espiritual está ahí, el mundo espiritual está presente y afecta nuestra vida de miles de maneras. No podemos verlos con nuestros ojos físicos, pero sí podemos ver las evidencias de su mover maligno en todo tiempo y en todo lugar y en todo momento. El mundo de las tinieblas se mueve con el propósito de arrastrar a la gente a la perdición y al mundo de pecado. Es más, la Biblia nos invierte nuestra percepción de la realidad. Dice que la realidad física, la realidad que podemos tocar, la realidad que podemos sentir, es una realidad ilusoria y que la verdadera realidad es una realidad espiritual. De hecho, la eternidad se presenta como la verdadera realidad para el cristiano, aquella que va a venir después de esta vida, y esa es la verdadera realidad mientras el mundo material quedará atrás y dejará de ser como una ilusión que pasó. Así que fíjese la importancia de la consideración del mundo espiritual como algo real con lo cual batallamos cada día. Vimos 4 de las 5 armas espirituales. Vimos la coraza de justicia, el calzado de la verdad, vimos el escudo de la fe y vimos el yelmo de la salvación. Hoy vamos a ver la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios. Por eso aquí traje una Biblia para que tengamos conciencia de que alguna vez en el mundo existió el papel y la Biblia era de papel, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos tienen Biblia de papel? No, aquí presente, ¿cuánto tienen Biblia de papel? En casa tengo como 15, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15. El resto todos con los dispositivos ahí, ¿no? Y digo que la tecnología nos acercó la Biblia más al acceso mucho más práctico, pero también la tecnología alejó un poco la Biblia del corazón. Porque como decimos siempre, cuando nos ponemos a hacer el devocional o cualquier cosa donde tenemos que estar con un dispositivo, muchas veces, y a todos nos pasa, no solamente a ustedes, por eso yo he dejado de leer la Biblia en los dispositivos, muchas veces hay cosas que nos distraen, hay cosas que nos desvían de lo que estamos haciendo y necesitamos volver a la Biblia de papel y leerla desde aquí, ¿sí? Para que podamos tener un tiempo especial con su palabra. Si usted no tiene Biblia, como le decimos siempre, avísenos y nosotros gustosamente vamos a regalarle una Biblia para que usted tenga una Biblia de papel en la cual pueda
leer. Decíamos que toda la armadura de Dios de alguna manera se encuentra, según el capítulo 6 del libro de los Efesios, encerrada en dos grandes verdades espirituales o en dos grandes armas espirituales que las envuelve a las otras 5. Una es la oración, porque el capítulo 6 termina haciendo una invitación a la oración como el arma espiritual por excelencia. Y la segunda es la palabra de Dios, porque no sabríamos nada acerca del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia, no sabríamos nada acerca del escudo de la fe, no sabríamos nada acerca del evangelio si no tuviéramos la palabra de Dios. Así que estas dos armas, la oración y la lectura de la palabra de Dios, nos encierra, nos envuelve todo el resto de las Escrituras. Por esta razón creo con todo mi corazón, y por esa razón el mensaje de la semana pasada, que cualquier doctrina, cualquier enseñanza que no parte de la revelación de las Escrituras, de lo que ya está escrito, puede convertirse en una estrategia del diablo para dejarnos desarmados y tenernos listos para los embates y los ataques mortales del enemigo. La palabra de Dios nos dice que la armadura que el Señor nos ha dado no es algo que tenemos que ponernos. Como hijos de Dios, la armadura ya está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es caminar en autoridad conforme a la coraza o a la armadura que el Señor nos ha dado. La armadura ya está, ya somos salvos. Tenemos la coraza de justicia, tenemos el yelmo de la salvación, tenemos el escudo de la fe, la espada del Espíritu. Solamente que necesitamos caminar y ejercer esta autoridad conforme a lo que Dios nos ha dado. Es lo que dice la palabra de Dios, no estoy inventando nada. Así que si el diablo lo tiene a maltraer, hay una promesa en 1 de Juan capítulo 5 que dice que aquel que es hijo de Dios, el enemigo no le puede tocar, no le toca. Así que si el enemigo le tiene a maltraer, es porque usted no está ejerciendo la autoridad que Dios le ha dado. Póngase el uniforme, o mejor dicho, mírese con el uniforme puesto y comience a guerrear en su casa en el nombre de Jesús conforme a la autoridad que el Señor le ha dado. Esta palabra o el texto de esta mañana tiene que ver con la espada del Espíritu. Dice que es la palabra de Dios. Algunas cosas interesantes que quiero mirar solamente a la pasadita para poder meterme en el mensaje de lleno. La palabra de Dios, dice el texto, que es como una espada. La palabra espada que aparece ahí es una palabra muy técnica, no es cualquier espada, es la palabra macaida, que es la espada pequeña que usaba el soldado romano. Y es muy significativo porque tenía dos tipos de espada el soldado romano, una grande que medía más de 1 metro y era muy pesada y era la que usaba en el frente de batalla, pero tenía una espada pequeña que era con la que iba para todos lados, la que usaba para las luchas cuerpo a cuerpo. Era una espada pequeña pero sumamente afilada. Y creo que es muy simbólico de que esa sea la espada a la cual se refiere el apóstol Pablo para referirse a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es filosa, la palabra de Dios es fuerte en el combate, la palabra de Dios debería estar con nosotros todo el tiempo deberíamos de tener conciencia de lo que la palabra de Dios dice sobre nosotros, lo que tenemos que hacer, cómo comportarnos. La palabra de Dios es fácil de llevar porque se debe de llevar en el corazón y no solamente físicamente. Así que creo que hay bastante, y no quiero profundizar en esto, pero creo que el símbolo nos representa bastantes elementos. Por otro lado, dice que es una arma espiritual, ¿sí? Porque dice que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. La palabra del Espíritu, como lo traduce Reina Valera, es una de las maneras de traducir este texto. Podría ser también traducida como un adjetivo. Podríamos decir la palabra de Dios es la espada espiritual, es decir, como un adjetivo, en vez de decir del Espíritu, es decir, que viene del Espíritu, podemos utilizarlo como un adjetivo, la espada espiritual, y también estaría bien aplicado o bien traducido, porque de alguna manera el poder de la palabra de Dios es un poder espiritual. El Espíritu nos ha dado su palabra, el Espíritu respalda su palabra y el Espíritu hace que esa palabra sea efectiva en los propósitos por los cuales es enviada. Y en tercer lugar,
para esta introducción, dice que es la palabra de Dios, es decir, una palabra divina. No es cualquier palabra, es una palabra que viene del cielo, una palabra revelada a hombres para que nosotros pudiéramos tener en nuestras manos esta escritura y pudiéramos ser guiados a lo largo de nuestras vidas. La palabra de Dios es nuestra arma espiritual por excelencia. Y voy a dividir este mensaje en 3 puntos, rapiditos, si puedo, rapiditos. Primero, lo que la palabra de Dios es. La palabra de Dios es un arsenal de armas espirituales, una mina de riqueza inagotable, un bálsamo para todo dolor. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos como guía en esta vida. Es la lámpara que alumbra nuestro camino. Si nos quitaran la Biblia, si no tuviéramos la posibilidad de conocer la verdad revelada, no tendríamos nada, porque en ella se nos revela la perfecta voluntad de Dios para todos y cada uno de nosotros. Es en la palabra de Dios donde está revelada la voluntad perfecta de Dios. Por eso es lo que le decía la semana pasada. Si alguien está dependiendo de lo que el profeta le diga, lo que el apóstol le diga o lo que fuera, está equivocado, porque ya tenemos la palabra revelada perfecta de Dios. Y el que habla, que hable conforme a la palabra. Así dice la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es efectiva. Dice la palabra de Dios de sí misma: la ley del Señor es perfecta. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. El Señor Jesús en Marcos capítulo 13 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pasarán los discursos, pasarán las ideologías, pasarán los hombres, pasarán las mujeres, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es suficiente, no necesitamos más nada. Le escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios tiene toda la revelación que necesitamos nosotros conocer. La Biblia no se mete en temas que nosotros no necesitamos conocer. La Biblia revela todo lo que el hombre necesita para encontrar salvación y restaurar su relación con su Dios. La Biblia es completa. La Biblia no necesita que se le agregue nada. No necesita un librito al lado para que nos explique cómo interpretarla. La Biblia es completa y se interpreta a sí misma. Dice en Apocalipsis capítulo 22, en el final de las Escrituras: el que quitare o agregare algo más a las Escrituras, estoy parafraseando el texto, será maldito. Hay una maldición sobre el que agrega algo a lo que está ya revelado. La Biblia es la fuente de la verdad. Toda la verdad está en la Escritura. Toda la verdad está en la Escritura. El Señor Jesús en la oración de Juan 17 le dice al Padre: tu palabra es verdad. El escritor de Hebreos en el capítulo 4 versículo 12, un texto muy conocido de las Escrituras, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una palabra viva. Es viva y eficaz, dice. La palabra de Dios es viva porque no solo es para conocimiento intelectual, sino que la palabra de Dios es para ser vivida. No es para ser solo conocida, es para ser puesta en práctica. Por eso es una palabra viva, una palabra que tiene vida. La palabra de Dios es viva porque es intemporal, porque es para todos los tiempos. La misma carta que recibieron los efesios hace 2000 años es la misma carta que está bendiciendo nuestras vidas hoy. Es una palabra viva porque está encima de cualquier cultura. Es la misma palabra para nuestra cultura, para Turquía, para África o para lo que fuera. Es una palabra viva porque es el alimento que el corazón del hombre necesita, independientemente del lugar y en el tiempo en el que viva. La palabra de Dios es eficaz porque puede producir el efecto que solamente ella puede producir.
Penetra, dice el texto, hasta lo profundo de nuestro ser, hasta el develar lo que hay en el corazón, sanar nuestras heridas, exponer el pecado para que sea perdonado, sanar los dolores del corazón. Por esa razón damos gloria al Señor, por tener en nuestras manos una Biblia, poder leerla y llevarla con libertad, por lo menos en este tiempo. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. En segundo lugar, después de lo que Dios es, también vamos a ver lo que Dios hace. La palabra de Dios, según el texto que hemos leído de Hebreos capítulo 4, corta y penetra hasta partir el alma y el espíritu, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder para sacar a la luz aún los pensamientos e intenciones del corazón. Tiene poder para revelar lo que ni siquiera nuestra conciencia está teniendo en cuenta. Revela las intenciones del corazón. Una anécdota más y con esto ya pongo el acelerador y termino el mensaje. Hace unos años atrás venía una mujer a congregarse con nosotros y vino 4 o 5 reuniones y dejó de venir. Esta señora dejó de venir. Y un día fue a la sala donde trabaja Guadalupe y Guadalupe le preguntó: ¿por qué dejaste de venir? Era lindo verte. Yo no la había alcanzado, creo que ni a saludar, porque venía cuando comenzaba la reunión y se iba antes de terminar, así que creo que ni siquiera había alcanzado a saludarla. Y entonces dice Guadalupe: ¿por qué dejaste de venir a la iglesia? ¿Por qué no venís más? Era lindo verte ahí, qué sé yo. Y dice la mujer que le contestó: no, dice, ¿qué voy a ir a la iglesia? Tu esposo es un vidente. Todos los domingos en la mañana habla de mí y de mi vida. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para discernir los pensamientos del corazón, sacar a la luz aún lo que no es consciente, a nuestra propia conciencia, pero no con el propósito de acusarnos, sino de mostrarnos nuestra realidad para que podamos correr a los pies del Señor y Él pueda ser nuestro sanador y nuestro libertador. La palabra de Dios es la única que tiene poder para convertir el alma. Tengo muchos textos, pero vamos a ir rápido. La palabra de Dios nos recuerda quiénes somos, que somos hijos, que somos amados, que somos perdonados. La palabra de Dios nos recuerda quién es Dios. Él es fiel, es amoroso, poderoso, eterno, santo, hermoso. Él es mi Padre. La palabra de Dios acrecienta nuestra fe. Dice en Romanos capítulo 10, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos recuerda las promesas de la eternidad. Nos recuerda que esta vida pasará, que hay vida eterna para sus hijos, que hay esperanza para los que creen en el Señor, que hay una vida al lado de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Eso nos recuerda la palabra de Dios. Por eso la importancia de tener en cuenta la palabra de Dios en la batalla espiritual. La batalla espiritual, dice el apóstol Pablo, es algo constante de todo el tiempo. De hecho, ahora mismo, en este momento, como digo muchas veces mientras estoy predicando, algunos ni siquiera saben de qué estoy hablando, porque mientras yo estoy predicando están pensando en otra cosa. Algunos están más atentos a otras cosas que a lo que la palabra de Dios quiere decirles. Están distraídos, están pensando en lo que van a hacer mañana, más tarde o lo que fuera, y ahí en sus mentes se está librando una batalla espiritual. Pero algunos están prestando atención, pero también deben de saber que la palabra que están recibiendo es para la guerra espiritual y tendrán que ponerla en práctica cuando salgan de este lugar. Así que la batalla espiritual es algo constante todo el tiempo. Vuelvo a repetir, se está librando en este momento la batalla espiritual en tu mente y en la mía. Yo como comunicador de la verdad y vos recibiendo la verdad en tu mente. Hay una batalla espiritual en tus pensamientos, en tu voluntad, en tus emociones. En este momento hay una guerra espiritual. Pero la batalla espiritual seguirá cada día de nuestras vidas. Por eso necesitamos, como el soldado la espada pequeña todo el tiempo, necesitamos la palabra de Dios todo el tiempo. Porque la batalla espiritual sigue cada día de nuestras vidas. A través de los pensamientos, de las emociones, de las tentaciones, de las tristezas, de las pruebas, de lo que fuera, hay una batalla espiritual. Así que ahora voy a la parte más práctica. ¿Cómo es que puedo usar la palabra de Dios como la arma espiritual?
¿Cómo puedo usar la palabra? ¿Cómo convertir la palabra de Dios en la espada del Espíritu, en mi espada espiritual o en mi arma espiritual? Bueno, cuando llega el día de la tentación, el día donde Satanás quiera hacernos caer, podemos decir juntos, porque la palabra de Dios así lo dice: pues en cuanto Jesús mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a todos los que son tentados. Quiere decir que en el día de la tentación yo tengo que tomar la palabra y creer que en el día de la tentación Jesús es suficiente para librarme de la tentación. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido en su palabra. Cuando las cosas no salen como espero y Satanás quiere poner dudas sobre Dios, yo recuerdo su palabra que dice: tengo que fiarme en el Señor con todo mi corazón y no apoyarme en mi propia prudencia. Tengo que reconocerlo en todos mis caminos y Él enderezará mis veredas. Cuando la familia tiene problemas y parece no encontrar salida y me desespero, recuerdo que Jesús una vez dijo que tengo que creer, porque para el que cree todo es posible. Cuando me siento solo y parece que no soy importante para nadie, recuerdo lo que dice la palabra de Dios: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Cuando creo que no voy a lograrlo, cuando creo que no voy a llegar, cuando creo que no tengo más fuerza, recuerdo que la palabra de Dios dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando digo no merezco el perdón de Dios, volví a caer en lo mismo, volví a cometer el mismo pecado. No tengo que apartarme o abandonar la fe. Tengo que creer en la palabra de Dios, la espada del Espíritu, porque dice las Escrituras: Él volverá a tener misericordia de mí, sepultará mis iniquidades y echará en lo profundo del mar todos mis pecados. Dice el Salmo 37: cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Cuando tengo temor, cuando tengo un desafío inmenso y no sé qué es lo que va a ocurrir, creo a su palabra que dice: y el Señor va delante de mí, Él estará conmigo, no me dejará ni me desamparará, no tengo por qué temer ni intimidarme. Deuteronomio capítulo 31. Cuando pasamos por un tiempo de enfermedad, yo tengo que creer a la palabra que dice: porque yo soy el Señor, tu sanador, el que sana todas tus dolencias. Cuando creemos que nadie nos ama, y estoy terminando para los músicos que quieran ir pasando. Cuando creemos que nadie nos ama, cuando creemos que no somos importantes para nadie, dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 31: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El abatido puede decir: el Señor es mi fortaleza. El pecador puede decir: el Señor es mi salvador. El enfermo puede decir: el Señor es mi sanador. Y no son ideas que tengo acerca de Dios, es lo que la palabra de Dios dice. La espada del Espíritu que me intenta hacer dudar acerca de la fidelidad de Dios. Yo puedo creer a su palabra, yo puedo creer a sus promesas, porque la Biblia y la palabra de Dios siempre es sí y amén en todo. Hay tanto para hacer en este mundo que necesita escuchar de Cristo. Porque esto de que esta es la palabra de Dios y que es la luz que alumbra nuestro camino y que es la que alimenta nuestra alma, es lo que necesitamos cada día, se terminan convirtiendo en frases comunes y bonitas, pero no en frases prácticas. Porque la mayoría de las personas, incluyendo los creyentes, pasan más tiempo libre haciendo otras cosas que escudriñando las Escrituras. Hoy la Escritura compite con las redes sociales, compite con el internet, compite con el entretenimiento, compite con Netflix, compite con las series, compite con el bienestar. Y la palabra de Dios está ahí, siendo el alimento que necesita nuestra vida, y nosotros queremos ser saludables comiendo comida chatarra. Y la palabra sigue estando ahí, a la mano para ser nuestro alimento, para ser
nuestra guía, para ser nuestra luz. Pero hay otras cosas que se han convertido para la iglesia, para los hijos de Dios, en cosas más importantes que la palabra de Dios. Y por eso estamos así. Muchos cansados, muchos saturados por la rutina, muchos sin saber qué hacer con su vida de fe. ¿Esto es todo lo que tengo que hacer con mi vida de fe? Venir el domingo a la mañana a la iglesia, participar de una reunión, y una vez que pase la puerta del recinto donde me reúno con la iglesia, ¿sigo con mi vida normal hasta el próximo domingo? ¿Es eso lo que dice esta escritura acerca de las expectativas de Dios con sus hijos? ¿Es eso lo que dice esta escritura con lo que Dios desea para cada uno de aquellos que han alcanzado salvación? ¿O será que la palabra de Dios tiene otro mensaje para nosotros? Pero claro, si hay algo que Satanás ha hecho, es apartarnos de la espada del Espíritu y entretenernos mientras la vida pasa, mientras la vida camina. Hay veces que yo le digo al Señor, Señor, quisiera tener más años todavía para poder servirte mucho más años. Hay veces que le digo, Señor, yo quisiera volver a ser un joven para volver a darte mi vida para servirte. Pero aquí está la palabra, mi hermano. Aquí está la palabra. La misma que tenés en tu casa, la misma que tenés en tu dispositivo, la misma que tenés acceso todos los días. ¿Cuán importante es para vos la espada del Espíritu? Porque si lo que llena tu cabeza, tus emociones y tus deseos son otras cosas que no es la palabra de Dios, un día te vas a cansar. Un día te vas a cansar porque vas a estar tan débil espiritualmente que no vas a tener fuerza ni siquiera para seguir. Y todo el resto de tu vida la vas a pasar entretenido. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está. Cada uno de nosotros tenemos acceso a ella. Es el alimento que necesita nuestra alma, la luz que necesitan nuestros pasos, el consejo que Dios quiere darnos, la palabra de Dios, la espada del Espíritu para hacerle frente a todo lo que Satanás quiere hacer en nuestra vida. No desprecies esta palabra. No andes buscando otras palabras. Esta es la palabra que el Hijo de Dios necesita.